Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Bienvenidos una vez más a este curso para Psicología para Todos. El tema que hoy vamos a hablar es la telepatía. Este tema de la telepatía es bien interesante, es algo bien llamativo. A veces pensamos que es un poder sobrenatural, es algo que escapa, digamos, de la realidad cotidiana y se vuelve algo místico y algo de un poder secreto y un poder trascendente. Pero no, la telepatía es algo muy normal, muy cotidiano. Y lo vamos a entender desde la parte de la parapsicología, el estudio de estos fenómenos. Y es bueno también mezclar un poco de la teología, y en medida de la teología y de culturas antiguas podemos hablar de que hay unos escritos y hay unas tradiciones donde habla que el ser humano en el principio, bueno, en la Atlántida también se dice, hay muchas cosas que se dicen, pero por lo menos podemos escucharlas. Que el lenguaje de la gente era a través de la mente, la telepatía. Y en el Génesis 11 encontramos, todo el mundo era el mismo lenguaje, idénticas palabras. Cuando se cae la Torre de Babel, Dios en el Génesis, es una explicación que da el Génesis, de que revuelve los idiomas, revuelve las palabras, para que cada pueblo tenga su lenguaje. Es una explicación de cómo los lenguajes se fueron desarrollando. Pero sí existió la Torre de Babel. No es a esa gran torre que nosotros pensamos que iba a llegar hasta el cielo. Pero sí existió en su justa causa más pequeña. Entonces, nosotros la telepatía, la forma de nosotros desarrollarla y tenerla es a través de ejercicios. Bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante de qué ejercicios podemos hacer. Pero la telepatía, tele es mensaje, patía es afectación, impacto. Es como nosotros podemos un pensamiento enviarlo de un emisor a un receptor, de una persona a otra persona. No es leer la mente, eso es otra cosa diferente, eso es un don diferente, que es el don de leer los pensamientos, que leemos en la Sagrada Escritura cuando dice, y Jesús supo lo que ellos estaban pensando. Eso es otra cosa, que es entrar y penetrar en lo profundo de la mente, de la psique humana, y hackear, digámoslo así, ese conocimiento, ese pensamiento. Que los demonios no lo pueden hacer, eso lo aclaro, y como exorcista, los que nos dedicamos a este ministerio sabemos que ellos no pueden penetrar hasta el fondo de nuestro pensamiento. Eso es vedado, eso es cerrado. Solo Dios puede entrar al fondo de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. Y hay personas que pueden llegar a tener el poder leer la mente de otras personas y entrar y conocer el pensamiento. A veces con maniobras de psicología, hipnosis. Acordémonos que la hipnosis muchas veces fue tomada como paranormal en muchas épocas, pero después se dieron cuenta de que tenía unos efectos psíquicos, terapéuticos, biológicos, y lo empezaron a desarrollar, y es más, en varias universidades lo enseñan como técnica para relacionada con la psicología, con la medicina. Entonces ya deja de ser paranormal y se vuelve ciencia, ya se vuelve un método científico en lo cual hay una regularidad y una forma de medirlo y una forma de poderlo utilizar y una forma de poder ver sus rendimientos, sus objetivos. Entonces la ciencia ha estudiado mucho estos fenómenos de la telepatía, de cómo las mentes se pueden llegar a conectar y transmitir un pensamiento, una imagen, un sentido, un deseo, una angustia. Cuando nacemos
nosotros vamos desarrollando nuestra mente, nuestras facultades, y el lenguaje, digámoslo, todo va en conjunto. Las teorías del lenguaje y de los idiomas y del desarrollo cognitivo del ser humano, el ser humano empieza su aprendizaje y todo lo va permeando, y todo el niño va sintiendo, va mirando, pero hay muchas cosas que es del campo de la intuición, podríamos llamarlo de esa forma, que es muy diferente a la telepatía, pero tienen mucho que ver. Todos los temas que vamos a tocar, que sean de la mente, precognición, visión, telequinesis, todo eso tiene que ver con lo mismo, porque van encausadas en lo mismo. Entonces, esa forma de afectar nuestro pensamiento a otra persona, la telepatía, tiene una cognición de que nosotros cuando niños empezamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque hay cosas que, aparte de nuestro ADN, y cosas que no nos han enseñado, las vamos desarrollando en el mismo tiempo real, digámoslo así. Por ejemplo, cuando nace el niño, respirar, el querer aprender, el querer abrir los ojos, el querer hablar, el balbucear, son cosas que sí, obviamente nosotros como padres vamos enseñando, pero que ellos también tienen ese sentido, digámoslo así, de búsqueda, y ese sentido, de ese desarrollo. Y los niños y los animales son muy sensibles a energías, a fuerzas. Por eso muchas veces cuando en una casa o en un lugar hay alguna energía, alguna fuerza, algo incómodo, ellos son los primeros que interactúan con esa fuerza, son los primeros que sienten como ese voltaje, esa fuerza negativa. Por eso muchos niños en la noche, y animales, por ejemplo los niños cambiados, que han comido, que están tranquilos, irrumpen en llanto, se llenan de pánico, de pavor. Y esto ha sido comprobado a través de varios experimentos científicos, gracias a la tecnología, a las cámaras y a los videos que se ha podido grabar cuando hay un enemigo, un espíritu maligno, una energía que interrumpe y molesta a estos niños. Igual los animales, cuando un animal empieza a ladrar, se queda mirando un punto fijo, tiene miedo, pánico, agacha la cola, empieza a llamar la atención, es porque es posible que haya en ese lugar una entidad o un espíritu que quiera comunicarse, a veces muy negativamente, con el animal. Yo tengo una perrita y he experimentado con ella una conexión telepática, que ahorita vamos a hablar de ese ejemplo. Muchos estudios a través de la glándula pineal han desarrollado, digámoslo, como tratado de darle una claridad de cómo funciona la telepatía. No se sabe todavía a ciencia cierta cómo es, pero muchas veces nosotros en nuestro diario vivir la utilizamos, así se escuche como algo muy fácil. Nosotros la telepatía la usamos muy día a día, cotidianamente. Muchas veces cuando sentimos que alguien nos está pensando y que va a llegar o nos va a llamar, y esa persona, yo he estado pensando esa persona y llama, o nos vemos, yo le dije, yo la estaba pensando, y la otra persona, yo también la estaba pensando. ¿Por qué? Porque hay un encuentro de mentes, hay un encuentro telepático. Cuando la mamá siente el peligro, muchas veces, o el papá siente el peligro de un hijo, es sin utilizar la precognición, sin utilizar la profecía, sin utilizar lo que es un sexto sentido, pero hay una conexión telepática. Y eso lo hacemos muchas veces. A veces estamos hablando con una persona y vamos a decir una palabra y se nos olvida, eso me pasa a mí a veces, ya a uno viejito se le olvida las cosas, que uno va a decir una palabra y como que se enreda, pero la otra persona le trata de ayudar, o dos personas pensar en un mismo objeto, una misma función, o decirle, mire, yo estaba pensando esto, y la otra persona dice, uy, sí, yo también estaba pensando lo mismo. Entonces hay una unión de pensamiento, y en eso es la telepatía.
Algo que está en la tradición de muchos pueblos indígenas y persas y demás es el mal de ojo. El mal de ojo es una mirada maligna o malintencionada. En los antiguos escritos y aún en la Sagrada Escritura habla de la mirada como una fuerza que se puede utilizar para bien o para mal. El poder, digámoslo, que los ojos son como esos faros, digámoslo así, que imprimen, que transmiten lo que nuestra mente está haciendo. Y hay unos casos como el de la mujer, por ejemplo, embarazada, que esto es algo muy antiguo, desde los egipcios se habla de cuando una mujer está embarazada, ve fijamente a una serpiente, la puede matar. Y yo he estado en lugares donde he visto y he presenciado, y hay muchos testimonios que una mujer embarazada con su sola mirada, o sea, tienen tanta fuerza en ese momento en la mirada, que al cruzarse con el reptil, con la culebra, la mata. Entonces, ese mal de ojo lo podríamos mirar desde la parapsicología como una fuerza negativa en contra, por ejemplo, de los niños. Entonces, que el bautizo, que una azabache, que una protección, que una contra, pero lo más importante, bueno, cuando pensemos que nuestro hijo ha sucedido algo de que ha habido un mal deseo, un mal pensamiento o mal de ojo, digamos, hay personas que entran a cocinar, a hacer algo en la cocina y simplemente tienen una fuerza psíquica o una energía tan pesada que daña los alimentos o no le queda bien. Es lo que llamamos que tiene buena mano o tiene mala mano. Si nosotros vemos que nuestro hijo tiene algo así, bendigámoslo, pongámosle las manos, oremos, pidámosle al Señor, y la oración con fe, dice el profeta Santiago, el apóstol Santiago, curará y liberará. En esa medida de ideas, entonces, sí hay acontecimientos que a veces se vuelven mitológicos y se vuelven como cuentos de hadas, pero cuando el río suena, piedras lleva. Eso quiere decir de que nosotros, aunque hayan tradiciones muy antiguas, es posible que haya algo que realmente existió o se manifestó en el pasado, y que la tradición popular y la tradición oral va llevando de tradición en tradición, y bueno, cada uno le aplica, le quita, le pone y hace unas nuevas narraciones de los hechos que han pasado. Es tan fuerte la telepatía que ya pasa a otros niveles. Por eso digo que todo está como muy asociado a tener sueños donde podemos hablar, podemos interactuar con otras personas. Después nos vemos con esa persona, le decimos, mire, tuve esto y esto, y yo me soñé que usted estaba enfermo, que usted tenía esto, y la otra persona, sin realmente tener forma de comunicarse, le dice, sí, yo realmente estuve así, estuve así, estuve así, y estuve enfermo y me pasó esto y lo otro. Con mi perrita hago ejercicios donde yo la llamo con la mente. Yo le pongo mi imagen, eso es un ejercicio que recomiendo. Pongo en mi imagen a mi perrita y la llamo con la mente. Ella inmediatamente capta y va y me busca. Cuando yo voy a llegar a la casa, y no es por el olor, por el olfato tan desarrollado, cuando estoy a una cuadra, por ejemplo, o 2 cuadras, o 3 cuadras, o más, la perrita va y se hace en la entrada, avisando que yo voy a llegar. Eso no lo hace con todo el mundo. Y sienten tanto, podemos decir que es telepatía y podemos decir que puede ser el olor también, pero tan lejos no es tan fácil de investigar, digámoslo así, de aclarar, o puede ser también algo energético, sentir, digamos, esas energías. Nosotros, un ejercicio muy fácil es, y que nos pasa mucho cuando vamos en un transporte público, estamos en algún lugar y empezamos a sentir que nos miran, que nos observan. Eso también pasa con los espíritus, los poltergeist, toda esta cuestión. Sentimos que alguien nos está viendo, que nos está observando, y volteamos a ver y vemos que es alguien. Es porque tiene una influencia, está concentrado en nosotros. Un ejercicio que podemos hacer es ese: cuando vayamos en el transporte público o estemos en algún lugar,
y con la mente tratar de enfocar a esa persona, pero que la persona no nos mire. Eso es muy importante, porque al mirarnos la persona se da cuenta que estamos pendientes de ella, y entonces no hay chiste en el ejercicio. Tiene que estar de espaldas o tiene que estar mirando para otro lado, y así podemos ir desarrollando la telequinesis hasta que podamos llegar a tener una conversación que se puede llegar a tener, o intercambiar, digamos, una información a otra. Esto se ha dado en muchos casos cuando hay desapariciones, hay secuestros, hay circunstancias difíciles. A veces la mente de esa persona, no hablemos del poder divino y de que Dios revela cosas, sino estamos hablando de telepatía, envía, digamos, esa luz, ese pensamiento, esa localización, ese GPS natural, digámoslo así, a nuestro ser querido, a nuestro familiar, y decirle: mire, yo estoy pasando por un momento triste, estoy pasando por un momento difícil, estoy encerrado, casos se han dado en el mundo, y muchas universidades y gobiernos han trabajado mucho la telepatía. Hablamos en un video anterior de que los gobiernos, Rusia y Estados Unidos y otros, también Japón, han trabajado mucho con transferencia de pensamiento, la telepatía, para usos bélicos, usos militares, de estrategia, de poder hackear, digamos, conocimientos de un gobierno al otro. Y eso nosotros lo pensamos como algo fantasioso, pero sí, mucho tiempo la KGB, la CIA, el FBI, los diferentes gobiernos en diferentes áreas trabajaron bastante y experimentaron y encontraron hallazgos muy estadísticas muy altas de posibilidad de que se manifieste. Uno de los ejercicios que se puede desarrollar es, tenemos que, algo muy importante, la telepatía se puede desarrollar y se puede trabajar. No es un poder, es una tendencia que traemos, pero el niño va creciendo y se va encaminando en otros conocimientos. Entonces lo que no se va, la mente es muy desarrollada, y lo que no se va trabajando se va dejando atrás. Entonces es importante ver que el volver, hay personas que tienen una tendencia más fuerte a otras en el campo de la telepatía, y más que todo las mujeres son muy sensibles a esta parte, pero no quiere decir que no se pueda seguir desarrollando. Algo muy importante y ejercicios que se pueden hacer, algo fundamental para que fluya más, es que así como existe la afinidad con personas, a veces nuestro inconsciente, nuestro espíritu y nuestra mente trabajan en conjunto, y muchas veces nosotros conocemos a alguien y decimos: me cae gordo, no me gusta, siento desconfianza. Es porque de pronto su mente está haciendo un escaneo de varias cosas que ve en ese sujeto. Puede ser el espíritu también, que está comunicándose con el espíritu de la otra persona y está tratando de bajar esa información, pero como no tenemos desarrollado esa facultad, pues obviamente sentimos algo, pero no le ponemos cuidado. Muchas veces nos está diciendo pilas, por ahí no es. También puede interactuar el ángel de la guarda. O sea, pueden ser varios factores, pero también puede ser la telepatía. ¿Por qué? Porque podemos estar de pronto en un momento sintiendo, transmitiéndonos algo entre una persona y la otra. Y es como cuando nosotros encontramos a una persona que nos gusta. Primero, no es que la amo, la quiero, la adoro, encontrar el hombre o la mujer de mi vida, no, sino hay una atracción, una química, lo que llaman química en la parte biológica.
donde sentimos como digamos esa atracción, ese hombre, esa mujer, digámoslo así. Hay algo que nos une, que no ocurre con todos los seres humanos, y ahí empieza ya el sentimientos, ya a conocerse, un cariño. Posteriormente ya se desarrolla lo que llamamos amor, pero para la ciencia el amor no existe, son sentimientos. Es algo que no tiene cómo probarse, ni cómo, no tienen explicación de cómo se da el amor, ni cómo funciona, ni cómo. Sí ven unos resultados que son formas de manifestaciones físicas, de endorfinas, de estados de ánimo, pero en sí de cómo la ciencia, de cómo se manifiesta el amor, ese sentimiento tan fuerte, no tiene la ciencia cómo explicarlo. Entonces tampoco tiene, digamos, en este momento la forma de decir cómo trabaja la telepatía, pero existe, funciona. Y nosotros igualmente, como buscamos personas afines a nosotros, personas, este me cayó bien, o tengo buena comunicación con fulano y sutano, la telepatía, para que funcione también, para que fluya y tenga más amplitud, necesitamos también buscar una mente que haga conexión con la nuestra, y eso no es fácil, es de buscar mucha gente. Pero si llegamos a obtenerlo, si llegamos algún día a desarrollarlo, ¿cómo podemos saber si es afín telepáticamente? Porque hay muchos pensamientos que los dos piensan al tiempo, o van a decir y dicen la misma palabra. Eso es una forma muy simple, digámoslo así, de encontrar esa persona que podamos unir nuestra mente y tener un intercambio de pensamiento. Entonces, muy importante es empezar con cosas muy fáciles. A veces nosotros queremos, y a veces nos frustramos al querer enviar, digámoslo, o sea, hay que tener un entrenamiento para que podamos comprender, digamos, esa amplitud de lo que nos quiera enviar esa persona. Claro, hay ilusionistas que han utilizado varias formas de ilusionismo para creer que tienen telepatía, pero en realidad no la tienen. Pero podemos hacer ejercicios donde sean muy básicos. Por ejemplo, un número, una letra, un animal, dibujarlo, sentarme, yo me pongo a dibujar algo muy básico, y yo me conecto con esa persona y le envío ese pensamiento. Esa persona está en otro lugar, puede ser de la misma casa, esperando y pensando en mí. Yo pienso en él y él piensa en mí, para que haya esa unidad, ese clip ahí en ese momento, para que las dos mentes se unan. Ese es uno de los tantos ejercicios. Después vamos a hablar de las cartas Seren y otras formas que hay para desarrollar o medir o cuantificar, digamos, estos resultados un poco más, más metodológicos, de cómo las mentes pueden unificarse y unirse para tener ese contacto telepático. Muy importante también entender que el contacto de la telepatía no simplemente es una imagen. Puede ser un sonido, se puede transmitir un sonido, se puede transmitir un olor, una forma, una sensación. Cuando un niño está, y esto se ha investigado bastante en universidades, un niño está en peligro, y tanto en lo animal como en el ser humano, la madre tiene una sensación en tiempo real de esa angustia de ese niño. Muchos niños, en momentos dados por alguna imprudencia, un descuido, están en un peligro, y la mamá siente inmediatamente, sin que nadie le avise, sale y mira, se le pasa por la mente: mi hijo. Y cuando va a ver, está cerca de un alberque y se puede ahogar, o cerca de algo donde se puede quemar, o en alguna circunstancia de peligro. Es algo inmediato, es sincronizado. Entonces
también nosotros tenemos que mirar de que en ese aprendizaje la telequinesis no solo es una imagen concreta, digámoslo así. Entonces yo me imagino este bolígrafo, este esfero o este lápiz y se lo transmite, no, sino también puede ser la sensación al tocarlo, el olor, lo que huele, digámoslo así, el peso. Son cosas que con el tiempo se van a ir puliendo y esa descarga de datos la vamos pudiendo unificar y entender y comprender. La telepatía nos puede servir para muchas cosas, nos puede servir para poder desarrollar más nuestras facultades extrasensoriales, nuestra mente, para que nuestro cerebro tenga una fuerza más, una amplitud más grande a esto onírico, a esto espiritual, a esto de las facultades mentales para el estudio, para el aprendizaje, para la concentración, aunque pensamos que esto nada tiene que ver con el tema, pero cuando la mente es algo muy poderosa, ya lo hablamos en el efecto placebo, y la mente puede ayudarnos en un propósito de disciplina, un propósito de sanación, un propósito de fe, un propósito de esa telepatía con Dios, porque existe la telepatía, o nuestro espíritu se comunica con Dios, nuestra mente se comunica con Dios, y llegar a esos estados alterados de conciencia y esa conexión directa con Dios es de trabajo. Por eso los profetas y los grandes líderes espirituales y santos y Jesús se aislaban en un momento dado a tener esa paz, ese momento de contacto, de ese clip con Dios, de ese intercambio físico, mental, espiritual. Se han hecho varios experimentos, y a Gandhi y a la Madre Teresa y a otros pocotón de gente, y a Juan Pablo II, cuando ellos entraban en estados alterados de conciencia, en una oración profunda, como el trabajo de sus neuronas, la capacidad cerebral, su actividad cerebral, va cambiando. Hay ciertas manifestaciones biológicas, fisiológicas en el cuerpo. Entonces podemos entender de que aunque la ciencia apenas está profundizando, la neurociencia, en el cerebro humano, hay muchas cosas que sobrepasan nuestro pensamiento y que son algo que desde la antigüedad se vienen estudiando, se creen, pero que hasta ahora le estamos dando como esa investigación científica a estos hechos. Cuando ya empieza a ser un método científico que es comprobado, que está una tesis, que están unas probabilidades, que está una teoría, que hay unos resultados confiables, seguidos, verídicos, pues ya no sería parapsicología, porque ya se volvería algo como la hipnosis, que ya es un método científico para entrar en el inconsciente de la persona.